Cordial saludo en el nombre del Señor Jesús para todos nuestros amados hermanos de la Iglesia del Señor en Versalles, Medellín. En toda el área metropolitana de la ciudad de Medellín, en los municipios de Antioquia y en cualquier parte de Colombia que a esta hora se conectan con nosotros. Estamos en un gran día de ayuno y de oración. Damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Damos una cordial bienvenida a los hermanos que van llegando a nuestra transmisión en vivo. Y en esta ocasión me acompaña mi esposa Lady Diana. Dios les bendiga, hermanos. Estamos agradecidos con el Señor porque nos da un día más, un privilegio uno poder sacar un día o un rato o unas horas o unos minutos para agradar a Dios, para buscar de Dios, para comunicarse con Dios. Dios les bendiga, de verdad que estamos contentos de poder volvernos a comunicar con ustedes. Amén. Y gracias a Dios por tener a mi esposa aquí. Ella nos trae el mensaje de la palabra del Señor. Ella con nosotros y que el Señor siga derramando sus ricas bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 55 y vamos a leer el verso 8. Isaías capítulo 55, verso 8. Vamos a leer todos este pasaje. Usted allá en su casa, si tiene la Biblia cerca, qué bueno que la abra y podamos meditar en esta tarde sobre este pasaje tan especial, tan bonito que el Señor trae para nosotros. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 55, verso 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración para que el Señor sea hablándonos, para que el Señor sea tratando con cada uno de nosotros, con ustedes allá en los lugares, en sus hogares y también con nosotros aquí en este lugar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, por tus grandes misericordias para con nosotros y con tu iglesia en todo el mundo. Señor Jesús, en estos momentos estamos delante de ti, deseando que tu palabra corra y sea glorificada, tu palabra halle un lugar en nuestro corazón y también la pongamos por obra. Señor, háblanos como solo tú lo sabes hacer. En tu nombre santo te lo pedimos, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a meditar en estos momentos sobre este tema que el Señor me ha dado: estar en el plan de Dios. Amén. Estar en el plan de Dios. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, ha tenido un plan con el ser humano. De hecho, la palabra del Señor en Génesis nos habla de ese plan maravilloso de la creación, que el Señor creó los cielos y la tierra, pero también creó al ser humano, creó a un hombre y a una mujer. Los creó, dice la palabra del Señor, que los creó a imagen de Dios, los creó. Así los creó. Pero ¿qué pasó con el hombre? ¿Qué pasó con la mujer? El hombre y la mujer, que habían sido hechos a imagen de Dios, pecaron contra Dios y esa imagen se echó a perder. Pero el plan de Dios no se ha perdido. El plan de Dios sigue vigente. El Señor todavía tiene ese plan para el ser humano. Y el propósito del Señor con el ser humano es que el ser humano sea a imagen de Él. Amén. Cuando miramos la palabra del Señor, encontramos entonces que el Señor nos habla en este pasaje de Isaías capítulo 55. En el verso 6, el Señor hace un llamado a todas las personas, a hombres y mujeres, a jóvenes, a ancianos, a niños. El Señor hace un llamado y le dice, aquí en este verso 6, dice:
buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Dice, llamadlo en tanto que Él está cercano. Amén. Pero para poder encontrar al Señor, para poder ser oídos por el Señor, entonces el Señor da unas pautas en el verso 7. ¿Qué hay que hacer para ser hallado por Dios? ¿Qué hay que hacer para que el Señor nos escuche? Para que el Señor nos oiga. Dice la palabra del Señor en el verso 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos. Dice el Señor, el cual, porque hay que dejarlos, dice, y vuélvase, o sea, vuélvase, da a entender que el ser humano va en contravía del camino del Señor, va por otro camino. Y el Señor entonces le hace un llamado de que deje ese camino y que se venga o que se vuelva al camino de verdad, que es el camino del Señor. Amén. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque el Señor entonces tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, el cual, ¿qué hará? Perdonará. Porque el Señor es amplio en misericordia y es amplio en perdonar. Amén. Entonces ahí llega ese versículo 8 que leíamos al comienzo. ¿Por qué el ser humano debe de buscar a Dios? ¿Por qué el ser humano debe dejar el camino que está siguiendo? ¿Por qué el ser humano debe de cambiar los pensamientos que tiene? ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Porque el camino de Dios no es como el camino del hombre. El verso 9 entonces explica cómo es el camino de Dios y cómo son los pensamientos de Dios. Y hace una comparación entre la tierra y el cielo. Y muestra la distancia que hay de la tierra al cielo. Hay una gran distancia. Entonces está comparando que los pensamientos del hombre son tan distantes de los pensamientos de Dios y que el camino del hombre también está distante del camino verdadero de Dios. ¿Qué debe de hacer el hombre entonces? Acercarse a Dios, buscar a Dios. ¿De qué manera puede buscar a Dios? Dejarse encontrar por Dios. Porque el ser humano no busca a Dios, es Dios quien lo busca, pero dejarse encontrar por Dios. La Biblia entonces nos menciona algunos hombres normales, hombres similares a ustedes y a mí, hombres que llevaban un camino, que sus pensamientos eran muy ajenos a los pensamientos de Dios, pero que Dios tenía un plan con ellos. Y la palabra del Señor entonces nos habla de Moisés. Moisés fue criado en la casa del rey. Fue criado, fue educado con las leyes egipcias allá en la casa de la hija del faraón. Moisés creció y lo más probable es que nunca pensó que Dios tenía un plan para él. Incluso dice la palabra del Señor que en cierta ocasión él vio dos hombres que estaban discutiendo, que estaban allí peleando, y él, por defender a uno de ellos, mató al otro. Dice la palabra del Señor que cuando él mató a ese hombre, salió corriendo, salió huyendo, lleno de miedo, porque lo iban a matar a él también. Siguió su camino y dice la palabra del Señor que él formó un hogar. Y en ese pensamiento de hogar y de algo cotidiano, lo más probable es que él no tenía un conocimiento ni un pensamiento de que Dios tenía un plan especial y maravilloso con él. Dice la palabra del Señor entonces que en cierta ocasión él salió a pastorear las ovejas de su suegro Jetro, y cuando iba allá pastoreando aquellas ovejas, tuvo un encuentro personal con Dios. El Señor se le apareció
algo especial, en una zarza ardiente. Y allí el Señor, a través de esa zarza ardiente, le habló a Moisés, le hizo un llamado. Amén. Le hizo un llamado. Y en estos momentos todavía el Señor sigue haciendo llamados. Llamados a las personas que llevan un camino y un pensamiento ajeno al pensamiento de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Dios lo llamó y le dijo que debía ir a hablarles al pueblo de Israel. Pero Moisés rechazó ese llamado. 3 veces se negó a ir. Porque Moisés tenía un pensamiento de sí mismo de que él tal vez no valía mucho, no valía nada. Y así es el ser humano. Tal vez puede ser que no tenga unos valores, pero hay uno poderoso que lo está mirando y tiene un plan especial para ese hombre, para esa mujer. Porque el Señor sí le da el valor al ser humano, pero ese ser humano adquiere ese valor cuando viene y acepta al Señor como su único Salvador, como el único que puede llenar el corazón de esa persona. Entonces Moisés escuchó al Señor y dice la palabra del Señor que llegó a un momento en que el Señor se enojó con Moisés por haber rehusado ese llamado. ¿Y qué pasaba con Moisés? Moisés le dijo al Señor que lo que sucedía con él era que él no sabía hablar, entonces que cómo iba a ir a hablarles allá a ellos. Pero el Señor le demostró que el Señor iba a estar con él y que era Dios el que iba a hablar al pueblo de Israel a través de Moisés. Amén. También encontramos entonces otro hombre, Gedeón. También Dios tenía un plan con él. ¿Qué pasaba con Gedeón? Gedeón era un labriego, podríamos decir de la manera en que hablamos los antioqueños, era un campesino. Gedeón era alguien también humilde, sencillo. Dice la palabra del Señor que estaba allá Gedeón, estaba sacudiendo el trigo y estaba lo más probable sacudiéndolo rápidamente y organizándolo porque lo iba a esconder. Lo iba a esconder para que los madianitas no se lo robaran. Estaba ya tan preocupado. Gedeón era pensando en dónde guardar ese trigo, dónde ocultarlo de manera que los madianitas no se lo quitaran, no se lo robaran. Pero ya el Señor tenía un pensamiento, ya tenía el Señor un plan en la mente para con Gedeón. Y el Señor entonces se le aparece. Amén. Un ángel, el ángel del Señor, el mismo Dios se le apareció a Gedeón. Y lo más especial es que el Señor le dice a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. Pero lo que estaba mostrando Gedeón era que era un cobarde porque estaba ahí tratando de ocultar el trigo y tratando también de ocultarse él. Pero el Señor mira lo que usted y yo no vemos. Es para el Señor. Gedeón era esforzado, un varón esforzado y valiente. Amén. Puede ser que usted en este momento diga, yo no sirvo para nada, yo no tengo ningún valor, pero otro pensamiento puede ser el del Señor para con usted. Y el Señor entonces habló con Gedeón y lo preparó. Y Gedeón entonces presentó un sacrificio delante del Señor y atendió a ese llamado. Y Gedeón fue un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. También Isaías también tiene un encuentro con el Señor. Y cuando Isaías, el Señor se le presenta, Isaías lo que exclama es, ¡ay de mí, que soy muerto! Sintió que se moría cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Y lo que Isaías exclama y dice, ¡ay de mí, que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, al Señor, al Dios creador, al Dios todopoderoso. Isaías también entonces estaba en el plan de Dios. Un plan especial tenía Dios para Isaías. Y Jeremías también entonces tiene allí un encuentro con el Señor. Y lo más especial es que el Señor le dice a Jeremías, le dice, antes que te formase, o sea, que Dios formara a Jeremías en el vientre de la mamá de él. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. El Señor a nosotros nos conoce antes, desde antes de la fundación del mundo. Amén. El Señor ya nos conocía a nosotros, nos conoce a nosotros. Sabe cuáles son nuestros pensamientos y sabe cuál es nuestro camino. Y le dice, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Y qué responde Jeremías? Señor, he aquí no sé hablar. Otro que también piensa de sí que no tiene valor, pero Dios ya tiene un plan, tenía un plan con Jeremías. Y encontramos otro hombre, Saulo que lleva un camino incorrecto, pero el Señor le hace un llamado a venir al camino correcto, a seguir al Señor Jesús. Dice la palabra que Saulo iba con cartas ya autorizadas para que cuando se encontrara con cualquier cristiano o cristiana, cualquier hombre o mujer seguidor de Jesús, tomarlo preso, llevarlo cautivo. Ese era el pensamiento de Saulo, pero otro era el pensamiento del Dios Todopoderoso. Amén. Uno puede ser el pensamiento suyo, hermano. Uno puede ser el pensamiento suyo, amigo, amiga, pero otro es el pensamiento del Señor, porque altos son los pensamientos del Señor. Y Saulo entonces iba con el pensamiento de atrapar los cristianos, pero lo que no sabía Saulo era que él iba a ser convertido, transformado por el poder de Dios, y él también iba a ser cristiano. Amén, gloria a Dios. Seguidor de Jesús. Dice que una luz se le apareció en el camino, llegando a Damasco, una luz resplandeciente. Y dice la palabra que entonces Saulo cayó a tierra y quedó ciego. Y lo levantaron de ahí y lo llevaron a un lugar, y allá ciego. Entonces, en otro lugar había un hombre llamado Ananías, y allá el Señor le habló a este hombre y le dijo, ve y ora por Saulo. Y él dijo, Señor, ¿cómo voy a ir a orar por ese hombre si ese hombre antes nos persigue? Ese hombre está encarcelando los seguidores tuyos, está encarcelando los cristianos. ¿Cómo voy a ir yo allá? Si voy, ahí mismo me agarran y me encarcelan. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento útil me es este. Amén. Ya el Señor tenía un plan trazado para con Saulo. Aleluya. Sabe, el Señor también ha tenido un plan especial con nosotros. ¿Puede usted de pronto por un momento recordar quién era usted? Los que hemos sido lavados, los que hemos sido transformados, los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aún más, los que ya hemos recibido el Espíritu Santo, esta experiencia tan maravillosa de tener al Señor completamente en nuestro corazón. Dios también ha tenido un plan con usted y conmigo. Amén. ¿Podría usted
devolverse en su mente y recordar dónde estaba usted, por qué camino iba usted, qué pensamientos tenía usted. Incluso algunos tenían pensamiento de venganza, algunos tenían pensamiento de vengarse de alguien, de matar a alguien, pero el Señor vino y se puso en el camino de ese hombre, de esa mujer, se puso en nuestro camino y cambió nuestro camino y cambió también nuestros pensamientos. De ahí que muchos dicen, es que si usted se mete allá a ese evangelio, allá le lavan el cerebro. Y sí, Dios no solo lava el cerebro, el Señor nos lava completamente todo. Gloria a Todo Dios. nuestro ser es cambiado, es transformado y nuestros pensamientos cambian. Y nuestro camino también. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 29, verso 11 al 13. Porque yo sé los pensamientos que tengo. El Señor sabe qué pensamientos tiene con nosotros. El Señor. Incluso mientras muchos de nosotros estábamos pecando, estábamos en una cosa y otra, ya el Señor en la mente tenía un plan trazado con nosotros. Trazado. Incluso podríamos decir que todos, el Señor llegó en el momento propicio a nuestra vida. Amén. En muchas vidas el Señor llegó cuando esa persona se iba a suicidar, cuando esa persona veía que ya no había solución para él, para ella. El Señor llegó a la vida de muchos cuando los problemas se habían acrecentado. Incluso llegó a la vida de muchos cuando iban a perder la vida porque otro se las iba a quitar. Y el Señor llegó a tiempo, ahí, en el momento, y cambió el camino y cambió los pensamientos. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe los pensamientos que tiene. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Es lo que está queriendo decir este pasaje de la Biblia. Yo sé lo que voy a hacer con ustedes, dice el Señor, porque tengo pensamientos de paz. Porque dice, tengo pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Por ahora, en este tiempo, hay un pensamiento en el Señor y es ese plan que tiene con el hombre. Pero llegará un momento cuando llegue el Señor, cuando el Señor arrebate la iglesia, ya todo ha de cambiar. Ya el Señor no viene como el abogado que defiende, sino como el juez. Como el juez que viene a dictar la ley, a cumplir la ley. Y dice entonces, en el verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Muchos amigos, amigas, de pronto están ayunando hoy y eso es especial porque Dios conoce su pensamiento, porque Dios conoce su corazón y porque usted está en el plan de Dios, en el plan de Dios. Es solo que usted entre a ser parte de ese plan de Dios. El plan está abierto solo para el que quiera aceptar ese plan de Dios, el que quiera acercarse a Dios, el que quiera buscar de Dios, el que quiera aceptar a Dios. El plan continúa. De pronto el diablo creyó, le voy a dañar los planes a Dios. En el huerto del Edén, él creyó que le había dañado los planes a Dios. Pero los planes de Dios nadie los puede dañar. Nadie. El plan continúa. ¿Qué hizo el Señor? Dice la palabra de Dios que Él vio al hombre desamparado, al hombre en el pecado, muerto en delitos y pecados. Y Él mismo se pregunta, ¿qué hago yo aquí? Y Él mismo dice que Él va a venir, Él mismo. Y así lo hizo.
vino y se manifestó en carne. La Amén. imagen de Dios es Cristo. Gloria a Dios. Esa es la imagen de Dios. La palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible. Esa imagen visible es Cristo. Amén. ¿Qué Gloria a hizo? Dios. Vino y se manifestó en carne y murió en la cruz del Calvario. El Señor, esa manifestación de Dios en carne, fue crucificado en la cruz del Calvario. Dio su vida en rescate por usted y por mí. Y el Amén. plan continúa, un plan especial de salvación. El diablo impidió, trató de que el Señor no llegara a la cruz del Calvario, porque ese plan maravilloso es para salvación. Aleluya. Es para salvación. Pero el plan continúa. El Señor sigue transformando al ser humano, lo sigue haciendo de nuevo. Por eso la palabra de Dios dice que hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo por la palabra, por el Espíritu Amén. de Dios. Nacer de nuevo para ser hechos hijos de Dios, ser hechos a la imagen de Dios. Amén. Efesios capítulo 4, verso 8 al 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿quién? El Señor. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué hizo el Señor? Hermoso es nuestro Dios. Y dio dones a los hombres. Los Amén. capacitó. Y el Señor sigue capacitando. Y dice en el verso 9, ¿y eso de que subió? ¿Qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Sabe cuáles son las partes más bajas de la tierra? Al vientre de María. Ahí descendió el mismo Dios. Ahí el Amén. Espíritu Santo engendró a Jesús dentro de María. Y de pronto muchos no entienden que es el mismo Dios manifestado en carne en el vientre de María. Gloria a Dios. Aleluya. Y él mismo dice, y el verso 10, el que descendió, el que vino y estuvo ahí en el vientre de María, el que descendió es el mismo que también subió, se bajó al vientre de María y luego subió nuevamente. Aleluya. Dice, y él dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Porque Él es el Dios todopoderoso. ¿Y qué hizo el Señor? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Para que se siguiera ese plan de Amén. perfección a la imagen de Él. Dice la palabra del Señor, a fin, el verso 12, ¿para qué hizo el Señor todo este plan, todo esto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos no son esas imágenes que hay en la iglesia tradicional. Los santos son aquellos que han creído en el nombre de Jesús. Amén. Somos aquellos que hemos reconocido que éramos pecadores y que necesitábamos ser perdonados y transformados por el poder de Dios. Aleluya. Esos somos los santos, los que vamos en el camino de la perfección. Porque la palabra de Dios dice, el que ande en el camino de la perfección, o sea, estamos andando en el camino de la perfección. Estamos siendo perfeccionados día a día. Amén. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Amén. ¿Cuál es la iglesia? Son todos los santos, todos con un mismo fin de irnos para el cielo con el Señor, con un mismo fin de ser salvos por el poder de Dios. Aleluya. Y dice el verso 13, que el propósito y el plan de este Dios
¿Cuál es? Dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dios quiere que seamos perfectos. Dios quiere que tengamos esa imagen de Él. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Amén. Que lleguemos a ese nivel de Cristo. El plan todavía está vigente. Aleluya. El plan todavía está abierto para todo el que quiera entrar a este plan, estar en el plan de Dios. Hay muchas personas que dicen, pero es que tal vez yo no voy a ser salvo, porque el Señor sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no. El Señor sabe quiénes van a aceptar esta salvación y quiénes no, pero usted está libre de aceptarla, libre también de negarse. Muchos han sido llamados, pero pocos los escogidos, pocos los que han aceptado seguir este camino. Hay un camino ancho por donde muchos van, pero hay un camino angosto, porque el camino del Señor es alto, porque el camino del Señor es estrecho, pero es un camino seguro que nos lleva a la vida eterna para morar para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Dios tiene un plan para usted, hermano y hermana. No se salga de ese plan. Hay muchos que se han salido de ese plan, pero es bueno volver al camino del Señor. Todavía hay tiempo de volver al camino del Señor. Amén, amén. Y en el caso de los que no han aceptado seguir por este camino, haga un par en el camino que usted está llevando. Ese camino por donde usted va, dele un pare y piense por un momento. Y recuerde que sus pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Dios tiene pensamientos en este tiempo y en este momento, pensamientos de salvación. Amén. Pensamientos de que el ser humano se acerca a Él. Y entonces está ese llamado. Buscar al Señor mientras puede ser hallado. Ahora puede ser hallado Dios, pero llegará un momento en que ya el Señor, este plan, lo cierra y ya no hay forma de entrar. Es como pasó con el tiempo de Noé. Hubo un tiempo determinado donde podían entrar al arca, pero hubo un tiempo en el que ya se cerró la puerta. Llegará un momento en que este plan de salvación se cierre y ya no haya más oportunidad. Ahora que hay oportunidad, amigo, busque al Señor. Ahora que hay oportunidad, amiga, ponga su mente en la mente de Dios, porque la palabra de Dios dice que debemos tener la mente de Cristo. Amén. Pensar como el Señor piensa. Y para pensar como el Señor piensa, necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas. El Señor nos está haciendo un llamado a buscar de Él ahora que hay tiempo. Amén. Y acercarnos a Él y seguir en el plan que Él tiene para nosotros. Amén. Gracias a Dios. Qué buena palabra la que el Señor nos ha dado en esta hora a través de la hermana Lady Diana Avendaño. Y vamos a darle gracias al Señor, que Él cumpla su propósito en todos y cada uno de nosotros. Y oremos por estos amigos que están recibiendo el mensaje de la palabra. Mientras la hermana Lady Diana nos estaba predicando, aquí en pantalla me estaba apareciendo cómo hacemos para recibir doctrina. Me quiero bautizar. Las personas quieren entregarse al Señor. Dios está haciendo una obra maravillosa. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por mi esposa, que tú bendices, que tú usas. Gracias por este mensaje. Qué bueno eres tú, Señor Jesús. Cumple tu propósito en todos y cada uno de nosotros. Perfecciona la buena obra que comenzaste a hacer en nosotros.
llévala a fiel cumplimiento hasta el final. Ayúdanos a estar en tu plan, a estar en tu línea, preparados para irnos contigo. Y mientras te esperamos, ayúdanos a seguir predicando y enseñando esta palabra verdadera del Evangelio para que se salven las últimas personas que tú quieres salvar. Te presentamos a Dubis, a Argelio, que han manifestado ese deseo de entregarse a ti, de recibir doctrina. Libértales y sálvales con el poder de tu palabra. Oh, gracias, Señor. Toda la gloria para ti, la honra, la adoración para siempre, en el nombre de Jesús el Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor. Mis amados hermanos, recuerden que vamos a estar transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde. Vamos a seguir orando esta hora de 4 a 5 de la tarde. Estamos en ayuno, en oración, y a las 5 de la tarde nos volveremos a conectar para tener nuestra meditación de la palabra del Señor. El Señor les bendiga, les amamos de corazón.